El 2022 de Leclerc tuvo de todo: victorias, poles, errores, abandonos por fiabilidad, abandonos por choques, malas estrategias. Así todo, Charles Leclerc cerró lo que es tal vez su mejor temporada en Fórmula 1. Para muchos ha pasado tal vez un poco desapercibido, ya que quien fue su foco en comparación durante todo el año fue Max Verstappen, que ganó 15 carreras, terminó siendo campeón de manera muy cómoda, y eso tal vez opacó un poco la temporada del monegasco. Algunos tal vez prefirieron darle mucha importancia a los errores que tuvo Leclerc, como fueron los de Imola y Francia, pero así todo, se ha visto una gran mejoría en Leclerc este año. ¿Cuáles son los puntos en que Leclerc tal vez más ha mejorado? Bueno, creo que la defensa y la gestión de carrera ha sido dos puntos por los cuales Leclerc puede sentir que ha progresado esta temporada en Fórmula 1. Obviamente los pilotos, a medida que transcurren las temporadas, van mejorando, y digamos que hoy en día a Leclerc le toca competir con pilotos, excepto Russell, que tienen más temporadas que él. Verstappen y Sainz tienen 3 temporadas más que Leclerc en Fórmula 1, Hamilton y Pérez ni hablar. Probablemente otro punto en el que Leclerc ha destacado en este 2022 ha sido en adelantamientos. El adelantamiento a Hamilton en Copse, el adelantamiento a Verstappen en Austria, y también podemos sumar sin problemas el adelantamiento a Checo Pérez en la carrera de Estados Unidos. Este año el monegasco cerró la temporada con 3 victorias, que fueron en el debut en Bahrein, en Australia, donde ganó comodísimo, y su victoria en Austria muy sufrida debido a aquel problema que tenía con el pedal. A su vez volvió a destacar en lo que es una de sus mayores virtudes, la clasificación, terminando como líder del torneo con 9 poles, máximo hacedor de primeras posiciones en clasificación este año, algo que ya había conseguido también en 2019, lo que había sido su primer año con Ferrari, cuando había conseguido 7 poles, ganándole al campeón de aquel momento, Lewis Hamilton, y quien es el máximo poleman de la historia de la Fórmula 1. Si hacemos foco en lo que fueron los grandes errores de Leclerc este año, nos tenemos, como bien dije antes, remontar a primero Imola, una carrera donde tal vez la estrategia que eligieron él y Ferrari no fue la más correcta. Eligieron una estrategia de poner un neumático blando para ir a tratar de atacar a final de carrera, cuando lo más sensato hubiese sido en aquel momento, por cómo estaba el campeonato, tratar de asegurar la posición que tenía, sumar la mayor cantidad de puntos en un fin de semana donde no podía competir contra Verstappen y Red Bull. Pero bueno, digamos que ese error sí hay que achacárselo a Leclerc, en lo que fue un accidente en condiciones complicadas de pista. Luego terminó remontando y terminó en los puntos, pero fue en ese momento bastante criticado. Francia fue sin dudas el error más grave de la temporada, una carrera que venía controlando y la tenía prácticamente ganada. Sí es verdad que la estrategia fue tal vez un poco arriesgada, podríamos decir, porque le hicieron extender bastante el primer stint y quedó con unos neumáticos súper desgastados, pero bueno, terminó perdiendo el control del auto en esa curva derecha, estrellándose contra la pared y significando lo que sí fue tal vez un quiebre en el campeonato, más allá de que, visto cómo transcurrió todo, no se hubiese cambiado el resultado final del año. Yo le achaco además el error en la largada de Singapur, donde era una carrera en condiciones de mojado, y Singapur ya es de por sí un circuito muy difícil de adelantar en seco, en esas condiciones más todavía. Leclerc tenía que procurar aguantar la primera posición que había conseguido el sábado haciendo la pole, y terminar la primera curva por delante de Checo Pérez. No largó bien, Checo Pérez lo pasó y después fue imposible poder alcanzarlo, por un tema de ritmo y porque en tal caso, si hubiesen tenido un ritmo más similar, hubiese sido también muy difícil que lo pueda adelantar. Vamos a pasar a lo que fueron los otros problemas por los cuales Leclerc tuvo un año de muchos altos y bajos: los abandonos por fiabilidad y las malas estrategias. Acá esto también lo ha pagado Sainz, los abandonos por fiabilidad y por malas estrategias, pero eso va a quedar para el próximo video, que va a ser el 2022 de Sainz. Estrategias. Si nos vamos a este rubro puntual, cabe destacar que es tal vez la que más se puede sentir por lo que era la pista, por lo que era el contexto, es la de Mónaco. Mónaco es una carrera que en condiciones de seco es imposible adelantar casi, o por lo menos los autos de punta es muy difícil que se puedan adelantar entre sí. Imagínate lo que fue Mónaco sobre mojado. Era imposible perder esa carrera. Leclerc había hecho la pole el sábado, una pole que se había visto, o la clasificación se había visto interrumpida por el accidente de Pérez, pero Leclerc venía marcando en ese momento, o sea, venía mejorando la vuelta que finalmente le dio la pole. Pero si hubiese cerrado esa vuelta, creo que hubiésemos estado en presencia de una de las mejores vueltas de clasificación de los últimos años de la Fórmula 1. Leclerc terminó primero esa clasificación con una ventaja amplia, pero esa vuelta la venía bajando más de medio segundo. La estrategia que le hicieron en Mónaco fue nefasta, fue de lo peorcito que yo he visto
en mucho tiempo en la Fórmula 1. Hacer que un piloto que largue primero termine cuarto en Mónaco por estrategia es realmente complicado. Otra pésima estrategia fue la de Hungría, ponerle neumático duro con las condiciones de pista que se estaban manejando, donde la temperatura era bajísima y era obvio que poner esos neumáticos en temperatura iba a ser recontra complicado. Y tal vez ahí Leclerc también terminó pagando lo que fue una mala estructura de equipo o un pobre respaldo a la hora de ayudarlo a pelear el campeonato, porque Sainz venía en otra situación de carrera y tal vez hubiese sido más sensato ponerle los duros a Sainz, probar cómo reaccionaban en la Ferrari, porque no reacciona el neumático igual en todos los autos, y si funcionaban ponérselo a Leclerc, pero no. Prefirieron arruinarle la carrera a Leclerc, que era el que tenía las chances de ganar, y terminó teniendo mejor estrategia finalmente Carlos, que terminó adelante de Charles. Gran Bretaña fue también otra de las cuestionadas. Ahí tal vez fue donde se produjo el quiebre entre Leclerc y Binotto en la relación. Lo comenté el otro día en el video, Leclerc venía primero, liderando la carrera pese a tener el alerón tocado cuando perdió el end-play a comienzo de la carrera. Sainz venía segundo, sale un safety car, y lo más lógico era que parasen los dos. Pero no, Ferrari optó solamente por parar a Sainz y dejó. Luego el safety car completamente regalado a Leclerc con neumático duro para el final de la carrera, mientras todos sus perseguidores, que eran Sainz, Hamilton, Checo Pérez, Alonso, tenían neumáticos blandos nuevos, ya que todos habían entrado a boxes, y Leclerc terminó cuarto la carrera, y eso conllevó a lo que fue el primer triunfo de Sainz, en una época donde sí tal vez todavía podemos decir que Leclerc, o al menos él, tenía la expectativa de poder pelear por el campeonato. La última y llamativa fue la de Brasil, que no ocurrió en la carrera, pero ocurrió en la clasificación. Ese suceso en el cual en Q3 todos los pilotos salieron a hacer su primer intento con neumático blando en una pista que estaba apenas húmeda y Leclerc salió con intermedios. Nunca se entendió el porqué, ya que cuál era la ventaja que podía obtener Leclerc respecto a esto. En el mejor de los casos o peor de los casos, no sé cómo llamarlo, supongamos que la pista se hubiese mojado. Leclerc sí, tenía intermedios, pero la sesión dura casi 15 minutos. Entonces los demás pilotos hubiesen perdido solamente 2 o 3 minutos entrando a poner neumático intermedio, ya que el blando que tenían no funcionaba, y hubiesen podido hacer 4 o 5 vueltas rápidas. Lo que pasó fue que todos pudieron hacer una vuelta rápida con neumático blando, y Leclerc se privó de esa chance, lo cual lo llevó a terminar largando en la 10ª posición de la carrera sprint, que finalmente era el otro día. Abandonos por fiabilidad es otro de los rubros que han tenido bastante injerencia en este año para Ferrari. ¿Cuál podemos recordar? Y bueno, el de España probablemente sea uno de los más duros, una carrera que lamentablemente yo estuve ahí y fue un puñal ver por la pantalla ese abandono. Una carrera que obviamente Leclerc había gestionado y manejado perfecto. La Ferrari tenía un ritmo muy bueno ese fin de semana, todavía no había tenido problemas de fiabilidad ese año, y ese fue el primero, y ese fue lo que abrió el grifo para que después venga una continuidad de problemas a lo largo de las carreras, que después terminó derivando en que Ferrari tenga que terminar reduciendo potencia del motor para poder ganar fiabilidad y terminar con ese bochorno que eran los abandonos semana a semana, o de Leclerc o de Sainz. Otro abandono importante también fue el de Azerbaiyán, en una carrera que muchos atribuyen que Leclerc la tenía ganada o la iba a ganar. A mí me quedan dudas todavía. Tenía una mejor estrategia que los Red Bull, pero los Red Bull estaban bien ese fin de semana también. Se terminó rompiendo el motor y la verdad nos dejó con la duda a todos de que hubiese podido llegar a pasar. ¿Tenía chances de ganar? Por supuesto que sí, pero no era segura su victoria. Mi puntaje para Leclerc en esta temporada es de 8. Había dudado, un 8, un 8,5, pero le voy a dar un 8 por los errores y porque tal vez muchos de los problemas que tuvo Ferrari podrían haber sido en algunos casos evitados por él. A modo de opinión personal, voy a destacar que para mí esta no fue la mejor temporada de Leclerc, o por lo menos no fue con claridad la mejor temporada de Leclerc. Yo me quedo con el Leclerc de la temporada 2020, con uno de los peores autos de la parrilla, o por lo menos sexto o séptimo auto de ese año, consiguiendo 2 podios, varias veces largar cuarto, más allá de algunos errores que ha cometido, obviamente por inexperiencia, porque esa era recién su tercera temporada en Fórmula 1 cuando comenzó. Pero para mí es otra temporada muy infravalorada de Leclerc, que creo que como mínimo está a la par de esta que tuvo en el 2022. Obviamente que esta reluce más porque tuvo victorias, pero yo la verdad que soy siempre partidario de destacar mucho el rendimiento de los pilotos cuando no tienen tal vez ese auto que le permita conseguir esas cosas y tal vez pasan más desapercibidos
esos logros, o realmente ese año Leclerc dio varias exhibiciones en carrera. Bueno, gente, yo sé que puede parecer una locura lo que dije, y tal vez algunos no coincidan que la temporada 2020 de Leclerc esté a la altura de esta, así que déjenme en la caja de comentarios para ustedes cuál fue la mejor temporada de Leclerc en Ferrari. Esta que pasó, donde fue la que más victorias consiguió, la de 2020, la de 2019, creo que nadie tiene dudas de que tal vez la de 2021 fue la más floja, pero todas las opiniones son válidas. Y déjenme también qué puntaje le dieron a esta temporada de Leclerc, a la cual yo le di un 8. Tal vez alguno tenga algún puntito más para darle, otro algún puntito menos. Como siempre, esto depende todo de opiniones personales de cada uno. Si les gusta este contenido, suscríbanse al canal, denle like al video. Como siempre les digo, saben que me ayuda. Y en los próximos días vamos a estar haciendo lo mismo, pero del señor Carlos Sainz. A ver qué tal fue para mí y después para ustedes la temporada 2022 de Carlos. Bueno, les mando un abrazo, nos estamos viendo en estos próximos días y como siempre, Forza Ferrari.